¿Poco dinero y ganas de un PC? ¿Qué debemos hacer? Este fue uno de los temas que ganó la votación en la última encuesta que hice en la comunidad del canal. Para no alargar tanto el video, vamos al punto principal de este, y es ver cómo podemos lograr invertir ese dinero o si debemos ahorrar y esperar a que los precios bajen. Y para serles sinceros, esperar a que los precios bajen es una tontería. Realmente los precios son muy volátiles y hay componentes dentro de un PC que suelen subir y bajar de precio tan rápido como amanece y anochece. Entonces, esperar no es la solución. La real solución aquí es invertir, pero invertir a conciencia según nuestras necesidades. Así que no necesitas ser un experto en computadores, simplemente tener una idea clara de qué es lo más importante dentro de un PC. Anteriormente ya hice un video sobre esto, pero vamos a retroalimentar rápidamente en qué yo invertiría en este momento. La primera alternativa es buscar en el mercado de segunda, equipos de hace más o menos 1 a 2 años como mucho. De aquí en adelante, lo importante es revisar que esos equipos estén bien tratados y que sus componentes no estén sobrevalorados, porque aunque son de segunda, pueden conservar su precio, pero no deben valer más de lo que realmente valieron en su momento cuando estaban totalmente nuevos y sin uso. Así que con una simple revisadita en Google de los precios de lanzamiento de cada producto, podemos más o menos estimar el precio actual sin sentir que nos están cobrando medio riñón. Posterior a eso, también les voy a dejar este video donde les explico cómo saber cuáles son los componentes que tiene un PC sin necesidad de abrirlos, para que usted le pueda hacer pruebas y revisar todo a detalle para que esté seguro de esa compra de ese equipo de segunda. Pero para serle muy sincero, realmente a mí esta opción no me gusta mucho, sin embargo debo decírsela porque es una alternativa por la cual puede optar si en algún caso usted puede tener un PC de un amigo, de un familiar o de un conocido que esté en muy buenas condiciones con muy buenos componentes y que valga la pena. Así que no podemos cerrarle los ojos a estas oportunidades. Alternativa número 2 es simplemente comprar un PC nuevo, pero enfocándonos solo en 4 componentes fundamentales a la hora de invertir en dicho PC. Estos componentes ya los hablé en el anterior video, donde explicaba cuáles son los componentes más importantes de un PC. Y los componentes más importantes de un PC y en los que todo mundo debería invertir sin importar cuánto dinero tenga son los siguientes: placa base, memoria RAM, fuente de poder y por último procesador. Estos son los únicos componentes que usted necesita para sacarle provecho a un PC, volverlo rentable y luego transformarlo en la estación de trabajo que usted quiere o en la estación de videojuegos que usted anhela. Es así de simple. Por ejemplo, invertir en una buena placa base, gama media, con un buen tipo de chipset, le va a dar la oportunidad de tener un PC por más de 5 años sin necesidad de preocuparse de cambiar dicha placa base. El siguiente punto también es muy importante y es la fuente de poder. Como lo dije en mi otro video y sé que lo estoy repitiendo mucho, pero es que vale la pena que lo vean, es que la fuente de poder es uno de los componentes que, al igual que la placa base, duran muchísimo en un PC. Pueden durar hasta 10 años y seguir trabajando como el primer día siempre y cuando usted los tenga limpios y en buen uso. Por último, hablemos del procesador y no menos importante, porque a la final, gracias a la competencia que actualmente tenemos y al desarrollo tecnológico de esta competencia, los procesadores gama de entrada ya cuentan con suficientes núcleos e hilos para satisfacer la mayoría de actividades que solemos hacer. Ya estemos hablando desde el plano profesional a nivel de estación de trabajo o desde el plano multimedia a nivel de PCs gaming. Así que si entre su presupuesto está la posibilidad de utilizar un procesador gama media, perfecto, pero si no, con un gama entrada va a ser más que suficiente mientras su economía le dan esa rentabilidad para reforzar ese PC. Recordemos que al final del día todo es una inversión y este equipo, según los consejos que le he planteado en este video, le van a servir para tener un PC que pueda crecer a corto, mediano y largo plazo con inversiones pequeñas sin perder garantías y obviamente sacándole el máximo provecho a eso que está comprando.
Recuerde que en la descripción de este video va a encontrar los otros videos donde hablé de estos temas más a detalle, más a profundidad, explicándole todo. Si le gusta este tipo de videos, no dude en apoyarnos con un me gusta, su comentario y compartiendo. No olvide suscribirse. Nos vemos hasta la próxima. Chao pues.